¿Están seguros de haberlo hecho bien todo? Muchísimos jardineros creen que el cuidado de otoño es solo recoger las hojas secas. Pero es justo este error el que podría costarles toda la cosecha de fresas, frambuesas y ajo del próximo año. Hoy vamos a desvelar qué necesitan realmente sus plantas para sobrevivir incluso al invierno más crudo. Y les prometo que van a descubrir al menos 3 secretos que no son obvios y que salvarán sus bancales, incluso si pensaban que ya era demasiado tarde. Por cierto, déjenme en los comentarios. ¿Cuál de estos cultivos temen perder más? ¿Las fresas, las frambuesas o el ajo? Pero antes de pasar a la acción y a los pasos concretos, entendamos bien contra qué estamos luchando. El invierno para las plantas no es solo frío, es un complejo sistema de amenazas. Primero, tenemos las heladas, que pueden literalmente reventar las células del sistema radicular. Segundo, el viento helado, que reseca los brotes igual que una sequía de verano. Tercero, el exceso de humedad durante los deshielos, que provoca pudrición y el desarrollo de enfermedades fúngicas. Y por supuesto, los roedores hambrientos, para los cuales nuestras plantas cubiertas son un auténtico banquete. Nuestra misión no es solo echar aislamiento encima, sino crear una protección equilibrada contra todos estos factores. Entender estas amenazas es la clave para tomar las medidas correctas, de las que hablaremos a continuación. Pues bien, empecemos por la reina indiscutible del jardín, la fresa. El error más común y fatal es dejar todo tal cual, confiando en que la nieve hará el trabajo de cubrirla. Esto es sencillamente catastrófico. Las hojas viejas, enfermas y dañadas que se quedan en la planta son un caldo de cultivo perfecto para las infecciones. Bajo la nieve, donde hay calor y humedad, los hongos y las plagas empiezan a proliferar sin control. Cuando llegue la primavera, en lugar de plantas sanas, tendrá ejemplares debilitados que gastarán toda su energía combatiendo enfermedades, en lugar de concentrarse en la producción de frutos. Por ello, la regla de oro, la más importante de todas, es la limpieza y desinfección sanitaria. No tenga miedo de usar las tijeras de podar. Su objetivo es darle a la planta las condiciones más saludables posibles para que entre en su periodo de letargo invernal. Imagínelo así. Está preparando a su mascota para un largo descanso. Obviamente, querrá que se sienta cómoda y segura. Pasemos ahora al procedimiento de limpieza en sí. ¿Qué es exactamente lo que debemos quitar? Es imprescindible cortar todas las hojas viejas, rojas, manchadas o secas. Estas ya no aportan ningún beneficio y, al contrario, solo se convierten en foco de problemas y enfermedades. También eliminaremos sin piedad todos los estolones, o hijos, a menos, claro está, que su objetivo sea la propagación de la planta. Los estolones le roban a la mata madre nutrientes muy valiosos, que son esenciales para que ésta pueda formar las yemas florales para el año siguiente. Y aquí preste mucha atención, porque vamos a desmentir un mito popular. Bajo ninguna circunstancia ciegue o corte absolutamente todo el follaje a ras. Las hojas verdes y sanas son el pulmón de la planta. Estas continúan realizando la fotosíntesis hasta que llegan las primeras heladas, lo que permite acumular azúcares que actúan como un anticongelante natural, ayudando a la mata a invernar correctamente. Deje en cada planta de 3 a 5 hojas jóvenes y saludables justo en el centro de la roseta. Una vez que hemos limpiado y quitado todo lo sobrante, es hora de aplicar un tratamiento preventivo. Incluso los arbustos que parecen sanos pueden estar escondiendo esporas de hongos o larvas de plagas. El tratamiento de otoño es como una vacuna que protegerá tus fresas durante todo el invierno. ¿Con qué tratar? Una excelente opción es la solución al 1% de caldo bordelés. Este es un remedio probado a lo largo del tiempo, muy eficaz para combatir la mayoría de las enfermedades fúngicas, como la podredumbre gris y diversas manchas foliares. Debes rociar abundantemente, asegurándote de que la solución cubra no solo las hojas que quedan, sino también la tierra alrededor de las plantas. Si prefieres evitar los químicos, puedes usar fungicidas biológicos, por ejemplo,
los basados en Bacillus subtilis. Lo esencial es realizar la aplicación en un día seco y sin viento, para que el producto tenga tiempo de actuar antes de que lleguen las lluvias. El siguiente paso vital es la fertilización otoñal. Y aquí es donde muchos cometen un error gravísimo: usar abonos ricos en nitrógeno. Grábenlo bien. El nitrógeno en otoño es el enemigo. Este estimula el crecimiento de la masa foliar, cuando la planta, al contrario, necesita prepararse para el reposo. Las nuevas hojitas, tiernas y delicadas, simplemente no tendrán tiempo de madurar y morirán con las primeras heladas, debilitando la mata por completo. En otoño, las fresas necesitan fósforo y potasio. El fósforo se encarga de desarrollar un sistema radicular robusto, mientras que el potasio aumenta la resistencia a las heladas y ayuda a acumular azúcares. La opción ideal es el monofosfato de potasio o un abono especial de otoño con un contenido mínimo de nitrógeno. También pueden usar ceniza de madera, esparciéndola alrededor de las matas. Este abono es su inversión directa en la cosecha del próximo año. Es precisamente ahora cuando se forman los botones florales, de donde saldrán las fresas en primavera. ¿Es realmente necesario regar las fresas en otoño? La respuesta es un rotundo sí. Esta técnica agrícola se conoce como riego de carga o riego profundo, y es vital, sobre todo si hemos tenido un otoño seco. La razón es simple. La tierra seca se congela mucho más rápido y a mayor profundidad que la tierra húmeda. El agua almacenada en el suelo retiene el calor y funciona como un amortiguador térmico, impidiendo que la helada llegue rápidamente a las raíces. Para entenderlo mejor, imaginen una esponja seca y una mojada. La húmeda tardará mucho más en congelarse. El riego debe ser abundante, buscando que la humedad penetre la tierra hasta unos 30 o 40 centímetros de profundidad. Esto debe hacerse unas 2 o 3 semanas antes de que lleguen las heladas permanentes, justo cuando el follaje ya ha detenido su crecimiento activo, pero el suelo aún no se ha congelado. Este tipo de riego creará una reserva de humedad que no solo protegerá a las raíces del congelamiento invernal, sino que también ayudará a que la planta despierte con más energía en primavera. Hablemos ahora del abrigo más acogedor para nuestras fresas: el mantillo. Mucha gente cree que basta con echar paja encima y listo. Pero ojo, aquí el diablo está en los detalles. En primer lugar, no hay que precipitarse. Es crucial esperar hasta las primeras heladas estables, cuando la capa superficial del suelo ya esté ligeramente congelada. Si cubrimos las fresas demasiado pronto, el calor atrapado bajo el mantillo puede hacer que se pudran o se cuezan, y eso es muerte segura. En segundo lugar, la elección del material. Lo ideal son el serrín seco, las agujas de pino, la turba o el humus. Sin embargo, la paja debe usarse con mucha cautela, ya que a los ratones les encanta hibernar allí, convirtiéndola en un nido perfecto. El grosor del mantillo debe ser de unos 5 a 7 centímetros. Esta capa es suficiente para proteger las raíces de la congelación profunda, pero sin llegar a crear un indeseado efecto invernadero. Y un último detalle: recuerde, siempre aplique el mantillo sobre suelo seco. ¿Y cuándo el acolchado no es suficiente? En las regiones con inviernos duros y sin nieve, las fresas necesitarán una cubierta adicional. ¿Cuándo hay que poner esta protección? De nuevo, no se apresure. La fresa debe pasar por un proceso de endurecimiento o aclimatación. Pequeñas heladas, de hasta 5 o 7 grados bajo cero, le serán muy beneficiosas. Solo debe cubrir las plantas cuando las temperaturas negativas se hayan establecido de forma estable. El material más popular es el tejido no tejido de color blanco, conocido también como manta térmica o agrotextil, con una densidad mínima de 60 gramos por metro cuadrado. Este material se debe tensar sobre arcos bajos para crear una capa de aire. Es muy importante que la tela no quede directamente sobre las hojas, evitando así que se congelen y se adhieran al tejido. Un excelente método tradicional o de la vieja escuela es utilizar ramas de abeto o pino. Este material retiene muy bien el calor.
permite la circulación del aire y, además, ayuda a ahuyentar a los roedores. Sin embargo, nunca debe utilizar plástico para cubrir las plantas. Bajo el plástico se forma condensación, lo que inevitablemente hace que las plantas se pudran. Hablemos ahora del ajo de otoño. El gran temor de todo jardinero es que se hiele o que se pudra. Y ambas catástrofes están directamente ligadas a errores que cometemos durante la siembra y el mantenimiento. El ajo es un cultivo bastante resistente al frío, sí, pero también es muy vulnerable. Si el invierno trae mucha nieve, el ajo hibernará perfectamente sin necesidad de cubrirlo. La nieve, después de todo, es el mejor aislante térmico. Pero si las heladas llegan cuando la tierra está al descubierto, la siembra podría sufrir daños graves. Por otro lado, si tenemos un otoño largo y cálido, y lo cubrimos demasiado pronto, los dientes pueden empezar a brotar. En ese caso, morirían con las primeras heladas, o peor aún, se pudrirían bajo una gruesa capa de mantillo húmedo. Por eso, con el ajo, el equilibrio es crucial, quizá más que con cualquier otro cultivo. Veamos cómo lograrlo y evitar caer en ambos extremos. La clave para que el ajo de invierno prospere es una siembra correcta, y en esto, tanto el momento de plantarlo como la profundidad son cruciales. Debemos plantar el ajo de invierno unas 3 o 4 semanas antes de que lleguen las heladas permanentes. Durante este tiempo, el diente debe tener la oportunidad de echar raíces, pero sin llegar a brotar. Si lo plantamos muy pronto, brotará y se debilitará antes del invierno. Si lo hacemos demasiado tarde, no le dará tiempo a enraizar, y la escarcha podría literalmente levantarlo de la tierra. La profundidad de la siembra también es fundamental. La regla general es que la profundidad debe ser igual a 3 veces la altura del diente. Para los dientes más grandes, esto equivale a unos 8 o 10 centímetros. Una siembra demasiado superficial aumenta el riesgo de que se congele. Si se planta demasiado hondo, al ajo le costará mucho trabajo salir a la superficie en primavera, y la cabeza se formará pequeña. Así que no seamos perezosos, hay que hacer los hoyos correctos. Es la base de todo. ¿Necesitas realmente abonar el ajo de invierno antes de la llegada del frío? Es muy común encontrar en Internet todo tipo de consejos sobre la aplicación de fertilizantes justo en el momento de la siembra. Pues vamos a desmentir este mito. Si preparaste bien el bancal incorporando materia orgánica y un abono mineral complejo antes de plantar, el ajo no necesita ninguna nutrición adicional en otoño. Ya cuenta con todos los nutrientes esenciales. De hecho, un exceso de alimentación, especialmente de nitrógeno, podría provocar un crecimiento prematuro, algo que definitivamente queremos evitar. El sistema radicular del ajo no se desarrolla de forma activa durante el otoño, por lo que simplemente no podría asimilar todo ese abono. Es mucho mejor que te concentres en una buena fertilización primaveral, cuando la planta comience su crecimiento vigoroso. En resumen, en otoño, nuestra misión principal no es alimentar, sino proteger. La mejor forma de proteger el ajo contra las heladas es mediante el acolchado. Es el acolchado precisamente el que ayuda a mitigar los cambios bruscos de temperatura, retiene la humedad necesaria y evita que el suelo se congele a gran profundidad. Pero, al igual que sucede con las fresas, no debemos apresurarnos. Acolcharemos el bancal solo cuando notemos que la tierra empieza a sentir las primeras heladas. ¿Con qué podemos acolchar? Funcionan muy bien la turba, el mantillo, el compost o las hojas secas caídas de árboles que estén sanos. La capa de acolchado tiene que ser considerable, de unos 10 a 15 centímetros. En primavera apenas se derrita la nieve. Tendremos que retirar con mucho cuidado este material de acolchado de alrededor de los brotes. Esto es importante para que la tierra se caliente más rápido y, sobre todo, para evitar que el ajo se pudra. El acolchado es un proceso sencillo pero increíblemente eficaz, capaz de salvar toda su cosecha, especialmente durante un invierno con poca o ninguna nieve. Pero, ¿qué pasa si el otoño cálido hizo de las suyas y el ajo terminó brotando antes de tiempo?
Muchos jardineros novatos entran en pánico, pensando que han perdido toda la cosecha. Tranquilidad ante todo. Si solo han aparecido esos pequeños brotes verdes, de hasta 5 o 10 centímetros de altura. No es un problema grave. El ajo es una planta lo suficientemente resistente como para sobrevivir a esta situación. Sí, es muy probable que esos tallos verdes se quemen con la primera helada, pero el bulbo en sí, bajo tierra, permanecerá vivo y dará nuevos brotes sin falta cuando llegue la primavera. Su tarea en este caso es asegurarse de aplicar una capa gruesa de acolchado o mulch en el bancal tan pronto como se establezcan las heladas. Esto es esencial para proteger el sistema radicular. Solo debe preocuparse si lo plantó en septiembre y el ajo ha crecido exageradamente, alcanzando los 15 o 20 centímetros de altura. Pero, incluso en esa situación, todavía hay una posibilidad de salvarlo, aunque lo más probable es que la cosecha final sea un poco más débil. Pasemos ahora a hablar de las frambuesas. Lo primero que deben saber es que no todas las variedades son iguales. Están las variedades de verano, las tradicionales, que dan fruto solo en las ramas del año anterior. Y luego están las remontantes, que producen tanto en las ramas nuevas, de 1 año, como en las viejas, de 2 años. Y el método de poda en otoño varía de forma radical entre ellas. Si las confunden, corren el riesgo de quedarse sin cosecha el año que viene, o de convertir su huerto de frambuesas en una selva impenetrable. Por eso, antes de tomar las tijeras de podar, deben identificar claramente qué tipo de frambuesa tienen. Esta es la regla de oro. Si no están seguros de la variedad, observen el momento de la cosecha. Si las bayas solo aparecen a mediados del verano, es una frambuesa de verano tradicional. Pero si sigue dando fruto hasta las primeras heladas, entonces tienen una variedad remontante. Empecemos con la frambuesa de verano, la variedad común. Aquí, el proceso es relativamente sencillo. Nuestra tarea principal es eliminar todo lo que no sirva. ¿Qué debemos quitar? En primer lugar, se deben eliminar todos aquellos brotes que ya dieron fruto esta temporada. Los reconocerán fácilmente. Son oscuros, secos y quebradizos. Hay que cortarlos al ras del suelo, justo desde la base, sin dejar tocones. Recuerden que esos tocones son una puerta abierta para que entren las infecciones. A continuación, retiramos todos los brotes jóvenes que veamos débiles, delgados, enfermos o dañados. Estos, de todas formas, no darán una buena cosecha. Solo espesarán la mata y robarán nutrientes a los brotes sanos. ¿Cuántos debemos dejar? Por cada metro cuadrado de la plantación, deben quedar de 8 a 10 de los brotes más fuertes, sanos y gruesos de este año. Precisamente en estos es donde obtendremos la cosecha la próxima temporada. Este tipo de poda de aclareo garantiza una excelente ventilación e iluminación de las matas. Con la frambuesa remontante, la cosa se pone más interesante, ya que hay 2 caminos a seguir. El primero, y el más habitual, es cultivarlas en un ciclo anual. En otoño, una vez que hemos recogido toda la cosecha, se cortan todos los tallos a ras del suelo. Absolutamente todos. Esto es comodísimo, porque no tienes que preocuparte por qué cortar y qué dejar. Este método elimina por completo las plagas y enfermedades del frambuesal que suelen hibernar en los tallos. Al año siguiente, brotarán nuevos tallos desde la tierra que, a finales del verano, te darán una cosecha abundante. El segundo método es para quienes buscan 2 cosechas. En este caso, la poda se realiza como con la frambuesa tradicional. Solo se recortan las puntas de los tallos de un año que ya hayan fructificado. Así, al año siguiente, obtendrás una primera cosecha, más temprana, en esos tallos que sobrevivieron al invierno, y una segunda cosecha, otoñal, en los tallos nuevos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las plantas se agotan mucho más y son más propensas a enfermar. En zonas donde los inviernos son rigurosos, proteger solo la raíz de la frambuesa no basta. Es crucial salvaguardar también los tallos. La técnica más fiable es inclinarlos y sujetarlos cerca del suelo. ¿Por qué?
para que el manto de nieve los cubra durante el invierno. La nieve es el mejor aislante contra las heladas extremas y los vientos gélidos. Esto debe hacerse antes de que lleguen las primeras grandes heladas, mientras los tallos todavía conservan su flexibilidad. Con temperaturas bajo cero, se vuelven quebradizos y se parten fácilmente. Los brotes se atan en manojos, se doblan cuidadosamente lo más cerca posible del suelo, y se aseguran utilizando grapas, ganchos, o atándolos a un alambre tensado. Es fundamental no dejarlos directamente sobre la tierra desnuda. Es mejor colocar debajo tablas o ramas de abeto para evitar que entren en contacto con la humedad del suelo y se pudran durante los deshielos. Esta técnica permite que las yemas florales se conserven intactas incluso durante los inviernos más crudos. Al igual que las fresas, las frambuesas necesitan cuidados especiales en otoño. Después de la poda y de retirar todos los restos vegetales, es crucial aplicar un tratamiento de limpieza profunda o erradicador. El frambuesal es el lugar ideal para que muchas plagas, como la mosca del frambueso y la cecidomia, además de las esporas de hongos, pasen el invierno. Por eso, rociar con una solución al 3% de caldo bordelés o sulfato de hierro es un paso indispensable. Debe tratar no solo los tallos, sino también el suelo que los rodea. En cuanto al abonado, las reglas son las mismas que para las fresas, nada de nitrógeno. Aplique superfosfato y sulfato de potasio bajo los arbustos, o simplemente esparza ceniza de madera. Esto fortalecerá el sistema radicular y mejorará la resistencia de los brotes ante el invierno. El cuidado otoñal es la garantía de que sus frambuesas despertarán en primavera sanas y llenas de vigor. Y por supuesto, no olvidemos el acolchado de la zona radicular de la frambuesa. Su sistema radicular es superficial, lo que la hace especialmente vulnerable a las heladas. Una vez realizadas todas las podas, tratamientos y fertilizaciones, justo cuando la tierra comience a congelarse, cubra la base del arbusto con una capa gruesa de acolchado. 10 o 15 centímetros de grosor serán perfectos. ¿Qué materiales podemos usar? Sirve la turba, el compost, el estiércol bien descompuesto o el serrín. El acolchado no solo aísla las raíces del frío, sino que también ayuda a retener la humedad en el suelo. Además, cuando se descomponga en primavera, actuará como una fuente adicional de nutrientes. Esta sencilla práctica aumenta considerablemente las posibilidades de una invernada exitosa, sobre todo en el caso de los arbustos jóvenes, recién plantados. No lo pase por alto, ya que unas raíces sanas son el fundamento de la salud de toda la planta. Ahora, abordemos al enemigo que acecha a todas las plantas invernantes: los roedores. A los ratones y topillos les encanta construir nidos cálidos bajo las cubiertas de tela geotextil o en la paja gruesa, y allí tienen comida de sobra. Las jugosas raíces de la fresa y la corteza de los brotes jóvenes de la frambuesa. Durante el invierno, estos bichos pueden acabar con plantaciones enteras. ¿Cómo combatirlos? Primero, evite usar paja o heno como acolchado si su jardín suele tener problemas de ratones. Segundo, coloque cebos envenenados debajo de las cubiertas protectoras. Los encontrará fácilmente en cualquier centro de jardinería, pero asegúrese de hacerlo con antelación. Otra excelente estrategia es recurrir a repelentes naturales. A los ratones no les agrada el olor del tanaceto, el ajenjo o las ramas de saúco. Simplemente coloque manojos secos de estas plantas bajo la protección. El ramaje de coníferas como el abeto también es muy útil. Es espinoso y a los ratones les resulta muy molesto. Y el último, aunque quizás el más crucial, secreto para pasar el invierno con éxito: la nieve. La nieve es el mejor refugio, el más fiable y, además, completamente gratuito. Una capa de nieve de 50 a 60 centímetros puede mantener la temperatura de la superficie del suelo cerca de los 0 grados, incluso cuando las temperaturas exteriores caen a -30. Su principal tarea es asegurarse de que esa nieve permanezca en los bancales el mayor tiempo posible. Para esto,
Puede colocar tablones o láminas protectoras, o simplemente distribuir ramas secas o ramas de coníferas por todo el jardín. En invierno, después de cada nevada, tómese el tiempo de apilar nieve adicional sobre los bancales de fresas, el ajo y las cañas de frambuesa dobladas. Esto es especialmente crucial al comienzo del invierno, cuando las heladas ya han llegado, pero la capa de nieve aún es insuficiente. Recuerde, bajo este grueso manto de nieve, ninguna helada podrá dañar sus plantas. Como pueden ver, una invernada exitosa no tiene nada de mágico. Se trata simplemente de una secuencia de pasos bien definidos. Hemos aprendido a podar y cubrir correctamente las fresas. ¿Por qué no debemos apresurarnos con el mantillo para el ajo? ¿Y cuál es la diferencia en la preparación invernal entre las frambuesas normales y las remontantes? El secreto clave que une a todos estos cultivos es el momento oportuno. No demasiado pronto, para evitar que se pudran, ni demasiado tarde, para que no se congelen. Encontrar ese equilibrio es el verdadero arte del jardinero, y estoy seguro de que ahora ustedes lo dominan. Gracias por ver este video hasta el final. Si les resultó útil, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros nuevos consejos. Y ahora, la pregunta principal. ¿Cuáles son sus métodos probados para proteger las plantas durante el invierno? Compartan su experiencia en los comentarios. Ayudémonos unos a otros a cultivar una cosecha abundante.